Hola Bunis, hola Bombunis. Yo sé que en cualquier juego, en cualquier imagen, en cualquier video, en cualquier todo, tú reconocerías este papel tapiz. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es explorar este mundo liminal backroominesco mientras te explico algunas cosas sobre los backrooms y sobre los espacios liminales, ¿ok? Probablemente, bueno, va a ser un gameplay, pero no te voy a explicar el gameplay, te voy a explicar otras cosas mientras juego, ¿ok? Solo para que sepas, para que lo tengas en cuenta. Y este modpad como tal se llama Liminal Industries, por si lo quieres buscar, por si lo quieres jugar. Y también probablemente sobre lo que te voy a hablar van a ser dos videos, ¿ok? Todo esto es para que entiendas como todo más o menos el universo de los backrooms y los espacios liminales y sobre todo explicarte la historia de Kane Pixels, que se va a basar la nueva película de los Backrooms acerca de la historia que él creó, básicamente. Entonces, para que la entiendas, porque creo que también hay confusión entre las personas, más bien, sobre lo que piensan que va a ser la película y yo creo que deberías ir tú con una idea ya para que no te decepcione y para que la entiendas también, por así decirlo, porque pues si no, siento que no te va a hacer sentido nada de lo que veas, si la vas a ver sin saber. No sé si me explico, pero bueno, vamos a empezar. A ver, yo tengo una libreta llena de información, ¿ok? Que la tengo punteada, entonces probablemente no te diga las cosas como exactamente como las pensé, pero bueno. Digamos que inevitablemente al hablar de los backrooms necesitamos hablar de los espacios liminales, porque en todo este universo como que ya se mezclaron un poquillo las cosas, pero para que quede bien claro hay que diferenciarlos. Primero, la palabra liminal viene del latín limen y significa umbral. Entonces, los espacios liminales nos terminamos refiriendo a espacios liminales, a estos espacios como dice, digamos, la web que de transición, pero para que lo entiendas, son estos lugares que hay como de un lugar a otro, como entre un lugar y otro. Este, por ejemplo, por ejemplo, literalmente los pasillos son un espacio liminal, ¿ok? Por ejemplo, un pasillo que hay entre un cuarto de tu casa y otro, o un pasillo de una escuela, o un pasillo en un hotel, ¿sabes? Otro espacio liminal puede ser la sala de espera, que como quien dice, te hace esa transición de la calle, por así decirlo, a tu consulta con el doctor, ¿ok? En una sala de espera de hospital, me refiero. Los aeropuertos serían otro, centros comerciales, los hoteles, como te digo. Entonces, pues, eso vendría siendo un espacio liminal, ¿ok? Pero tú vas a decir, entonces, como que son espacios muy normales, y sí, son espacios muy normales, pero lo que hace, como quien dice, que se haya creado como toda esta cultura de los espacios liminales es lo que provocan en ti. Bueno, entonces proseguimos. Lo que hace que los espacios liminales como que se volvieran un boom, por así decirlo, porque como me acabas de escuchar, no tiene nada como así, sin nada, digamos, sin nada, no tiene nada como de interesante o de terror o de inquietante o de algo así, porque tú y yo conocemos todos estos lugares en nuestro día a día. Entonces, lo que hizo que esto se popularizara es la sensación que te causa ver, por ejemplo, fotos como las que te voy a estar poniendo, sobre estos mismos lugares de los que te hablo, pero vacíos. Entonces, lo que crea esta sensación de como tipo, mm, se dice mucho nostalgia, pero incómodo. Yo lo diría más bien como que te genera una confianza el lugar, como que porque son lugares donde incluso tú has estado, entonces para ti son lugares confiables o que ya conoces, pero verlos vacíos te genera miedo, te genera como que algo no está bien ahí, ¿sabes? Si tú estuvieras en estos lugares vacíos, tendrías esa sensación como de tenerles confianza, pero al mismo tiempo miedo. Entonces, de ahí nace todo esto de los espacios liminales. Eh, digamos que de eso, de el miedo al vacío, por así decirlo.
al miedo a estar solo, a quedarte solo y a que puede que algo pase, ¿sabes? Porque como estás solo, es raro estar en un lugar que tú recurrentemente has ido y hay muchísima gente alrededor tuyo y de repente imagínate estar en un centro comercial totalmente vacío, el centro comercial que más te guste a ti, en el que más hayas visitado, imagínatelo vacío, completamente vacío. Nadie, absolutamente nadie, nada más tú te generaría, más bien, porque creo, bueno, yo nunca he estado en uno vacío, entonces, yo creo que te generaría esa como confianza de que incluso tú ya sabes, todos los caminos para salir y aún así tendrías miedo de que no puedas salir, ¿sabes? Eso es como la sensación. Partiendo desde este punto de los espacios liminales, vamos a ir a los backrooms, ¿ok? Porque digamos que a partir de los espacios liminales, este, podríamos decir que se crean los backrooms. Podría ser. No quiero decir cosas erróneas, pero esa es la idea que yo tengo, ¿ok? Entonces, los backrooms como tal, digamos que nacen en 4chan, porque en uno de los tableros en los que, porque digamos que 4chan, era un tipo Reddit, me imagino, yo no lo conocí, te iba a decir, si tú no lo conociste, puede ser que lo comparemos con Reddit, ¿ok? Yo no lo conocí y yo creo que es más o menos así. Entonces, en un tablero, alguien como que dijo que compartieran las fotos más raras que tuvieran, que se sintieran raras, que se sintieran inquietantes, ¿sabes? Que esto yo lo conecto con los espacios liminales porque se estaban como compartiendo ese tipo de imágenes, básicamente. Entonces, alguien, que por lo regular creo que ahí la gente comentaba mucho anónimamente, entonces alguien por ahí soltó la imagen que ya todos conocemos de los backrooms, y hubiera quedado hasta ahí, pero otra persona totalmente anónima también, digamos que comentó esa imagen del papel tapiz, y dijo lo siguiente, y no puedo decirte que te estoy diciendo exactamente porque lo traduje con Google, entonces imaginemos que la idea es más o menos esta. El comentario decía más o menos así: si no tienes cuidado y te desconectas de la realidad en las zonas equivocadas, acabarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático, el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes al máximo zumbido, y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías, segmentadas de formas extrañas en las que quedar atrapado. Que Dios te salve si oyes algo vigilando cerca, porque ese algo probablemente ya te escuchó a ti, ¿ok? Y a partir de ahí, a partir de eso, nacieron los backrooms, ¿ok? Bastó simplemente una narrativa de terror para que se creara todo este universo que tú y yo ya conocemos, ¿ok? Solo un comentario de un random en internet, ¿ok? Y a partir de eso, pues ya la comunidad fue la que se encargó como de crear todo lo demás, de que los niveles, de que las criaturas y digamos que las formas de sobrevivir a ellos, a las criaturas y pues inventarse más cosas, básicamente. Si tú no estás como, digamos que dentro de este mundillo de los backrooms, pues ahí es que es demasiada información. Eso creo que yo no te lo puedo dar en este momento, pero porque son demasiados y hay un montón de niveles ya, entonces creo que yo no podría pues darte la información completa sobre eso, pero pues si quieres que haga una investigación también de eso, pues después te platico. Hablemos ahora sí de lo importante, por así decirlo, la película, los backrooms. Em, pues la historia, digamos que detrás de esta película empieza con su creador, que se llama Kane Parsons, no sé cómo se pronuncia, sinceramente, yo lo siento si lo estoy pronunciando mal. Es mejor conocido por la comunidad de YouTube y la comunidad de los backrooms como Kane Pixels. Y digamos que la historia detrás de esta película inicia en 2022. Ok, por así decirlo, justo en el canal de Kane. Y trataré de decirte más o menos esta historia lo más resumida posible y en orden cronológico, porque la historia en YouTube se subió, digamos que desigual, por así decirlo. Los videos no tienen orden, pues no se subieron en orden como siguiendo una secuencia como para que tú crearas desde el inicio.
como que la cronología de las cosas, se subieron como revueltos. Entonces, voy a tratar yo de dártelo lo más cronológicamente posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, la cosa es, todo inicia con Iván Beck, o Ivan Beck, no sé cómo se pronuncia, lo siento, que este personaje, digamos que nació en Checoslovaquia en 1931. Ese fue el año de su nacimiento, básicamente, muchísimos, muchísimos años después. Este, Ivan, o Iván, que yo le voy a decir Iván, ¿ok? Iván, comenzó a trabajar con los Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. No sé muy bien la profesión de Iván, la verdad, pero era un científico, científico físico, cuántico, o algo así. Em, digamos que él, junto con el gobierno, comienza a realizar experimentos que tienen que ver con magnetismo. ¿Ok? Es como que lo más importante que debemos saber. El primer experimento se hizo en 1972, el 2 de agosto de 1972, y falló, ¿ok? No llegó, digamos, a nada. Y ese mismo día se registró una de las tormentas solares más intensas registradas en la historia solística del planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que pues creo que a estas alturas de la vida tú sabes que hay tormentas solares y pasa el experimento fallido y justo pasa también lo de el sol. Y yo digo, coincidencia puede ser, pero sigan viendo. Ah, bueno, otra cosa. Todo lo que te voy a contar a partir de aquí es de la historia inventada, ¿ok? Es una historia inventada, nada de esto pasó. Nada más quiero aclarar, es la historia inventada por Kane y nada de esto está pasando, ¿ok? Esto es ciencia ficción. Quiero que lo sepas, porque no quiero que vayas a creer que esto en realidad pasó y te me vayas a como que maltripear o algo así. Entonces, bueno, sigamos. Después de este primer experimento fallido, Iván siguió trabajando por 10 años y en 1982 se hace una segunda prueba con un dispositivo. Yo quiero decir rayos láser, pero no son rayos láser porque utiliza magnetismo, entonces algo parecido a rayos láser. Y eran como unas tubos con un esfera de hierro o una cosa así al centro, ¿ok? Igual voy a tratar de ponerte todas las imágenes aquí para que entiendas. Al final en este experimento se genera como una reacción, pero no era como la que esperaban y al final esa esferita termina desapareciendo. ¿A dónde se fue? Ni idea. Después, en 1988, digamos que el experimento toma una mejor forma y le ponen el nombre de sistema de distorsión magnética de baja proximidad, que más bien digamos que no a los experimentos, sino a la máquina, por así decirlo. Entonces, la máquina es un sistema de distorsión magnética y fue creada por una nueva fundación llamada ASINC. ASINC es una fundación dirigida por Ivan Beck. Iván Beck, ok, dije que le íbamos a decir Iván. Y el propósito de esta fundación es ofrecer una solución a todas las necesidades de almacenamiento y vivienda actuales y futuras. ¿A qué nos referimos con esto? A que, como sabemos, pues el mundo cada vez tiene más gente, mucha más gente. Entonces, digamos que ellos, su principal propósito es buscar una solución a eso, ¿sí? Y ellos dicen que si reciben el apoyo del gobierno, este programa permitirá ahorrar miles de millones de dólares en construcción e inmueble, ¿ok? Pero tú dirás, ay, perdón si escuchan mi hojita de mi libreta, pero tú dirás, ¿por qué te ahorrarías tanto dinero? Pues porque digamos que Iván estaba buscando con esta fundación crear, pues sí, es como crear un espacio, ¿cómo te lo puedo explicar para que mejor me entiendas? Digamos un espejo. Tú ves un espejo y digamos que pudieras tú decir que el espejo es la puerta y se ve todo un mundo al fondo del espejo, pero si tú ves por detrás del espejo no ves nada. No sé si me estoy explicando, no sé si me estás entendiendo bien, pero esa es la idea. Justo un año después, un 17 de octubre, se produce un terremoto en el norte de California que cortó la electricidad en, pues digamos que en casi toda la ciudad, si no es que en toda la ciudad. Y tú vas a decir, y un terremoto y ya, pues bueno. Desde una semana antes de ese terremoto se detectaron frecuencias anómalas en el campo magnético de la Tierra, que iban aumentando día con día. Entonces,
Resulta y resalta que ese mismo 17 de octubre de 1989 se había repetido la prueba con la puerta y justo un minuto antes del terremoto abrieron, ahora sí, esta puerta, ¿ok? Lo que ellos estaban buscando lo consiguieron. Entonces, esta puerta, lleva, pues digamos que a otro espacio. Es totalmente un lugar desconocido para la fundación y pues para todos en realidad es como que, digamos, como si ese lugar hubiera aparecido nada más ahí, ¿ok? Y entonces, Eysenck comienza a explorar lo que ellos llamaron el complejo. Y casi al mismo tiempo de que empezaron a explorar este lugar, también se empezaron como a, ¿cómo se dice esto? Como que aumentó el índice de desaparición en California. Se dedicaron a explorar y mapear, se dice, que es básicamente como hacer mapas del lugar, porque este era un lugar grandísimo, ¿ok? Enorme, enorme y pareciera que es infinito de primera instancia. Las exploraciones encuentran a una persona que ya está en el descanso eterno, porque creo que no puedo decir la otra palabra, y se lo llevan, o sea, lo sacan de ahí y le hacen una autopsia. Entonces, en la autopsia se encuentra que algunas de las partes del cuerpo estaban como en perfecto estado, digamos como si acabara de pasar el suceso, mientras que otras partes del cuerpo parecían que llevaban meses y meses de descomposición y pues como que estaba raro, pues como que esas cosas como que no cuadraban porque no podría ser posible que unas partes estuvieran bien y otras estuvieran totalmente podridas, por así decirlo, y el cuerpo tenía una sustancia amarillenta parecida al moho, ¿ok? Después analizan digamos, este hongo y resulta que era, es una, ¿cómo se dice esto? No sé si era una bacteria, pero digamos que era una bacteria, porque no sé, y se llama esta bacteria Bacillus subtilis, que de primera se supone que esta bacteria es inofensiva, pero pareciera que dentro del complejo esta bacteria pues mutó, por decirlo así, y pues se volvió peligrosa, básicamente. A partir de que como que de las exploraciones y eso, le pusieron al proyecto de exploración, por así decirlo, del complejo, le pusieron el nombre de KV-31, ¿ok? Que dice la interweb que el 31 es referencia al día que nació Iván. Y también, junto con ello, se crearon reglas para entrar al lugar, ¿ok? La regla número 1, nunca, pero eso así, de que en mayúsculas, nunca debes entrar solo al complejo. 2, entrar en grupos de personas. ¿Esto qué significa? Que mínimo 3 personas deberían entrar al mismo tiempo a la exploración. Y número 3, no tienes que acercarte sin supervisión guiada. ¿Ok? Digamos que son las reglas más importantes que se crearon, que es no entrar solo, siempre entrar en grupos y no entrar si no tienes como vigilancia guiada. ¿Ok? Ahora, sucede y acontece que en una exploración de rutina entraron algunos investigadores y uno de ellos, llamado Peter, escuchó algo en uno de los pasillos colindantes, se dice que es como que uno siguiente al que ellos iban. Escuchó como si fueran gritos, como raro, pues porque pues nunca habían escuchado nada. Y se le ocurre entrar al pasillo a revisar, a ver qué había o a ver qué era. Pero cuando él regresa para incorporarse de nuevo al, digamos, al pasillo principal, sus compañeros desaparecen, o sea, literalmente desaparecen frente a sus ojos. Y él se queda así como, ¿qué? Y, y pues desaparecen o él desaparece, porque eso él todavía no lo sabía. Pero bueno, esto pasa en febrero de 1990. ¿Ok? Con esto, Eysenck cambia algunas cosas y agrega cámaras de vigilancia. Por donde ellos siempre entran, digamos, agregó como cámaras de vigilancia en ciertos ángulos que con ellas pudieran ver, digamos, entre comillas, completo los pasillos por los que siempre caminaban, eh, para como monitorear, como pues a ver si veían algo que pasara diferente, ¿ok? Entonces, después de eso,
después de ese incidente. En mayo de 1990, como quien dice que febrero, marzo, abril, mayo, unos 2, 3 meses después, mm, hacen otra, digamos, exploración y ahora encuentran como un cuarto que tiene como, te voy a poner la foto, pero es como un cuarto que tiene agujeros, básicamente. Pues son agujeros. Y cuando intentan cruzar, cruza primero uno y como para ver si todo está bien y si pueden como ir y les dice, no, pues que sí. Y resulta que el camarógrafo en ese día era el investigador Marvin y al intentar cruzar al otro lado, pues se cayó. ¿Ok? Se cae y digamos que de ahí explora. Primero es como que sigue siendo lo que ellos ya conocen. Bueno, es una zona desconocida del complejo, es una zona que ellos no han investigado, pero digamos que sigue siendo el complejo. De ahí, este, hay como un hueco en una pared y él decide como ir por ahí y cuando pasa ese hueco hay como, digamos que una ciudad porque hay casitas, hay árboles y todo eso, pero está como debajo de una luz roja, ¿ok? Y al fondo se ve un túnel, como, pues un túnel, una carretera, y al fondo se ve un túnel. Él decide entrar a una de las casas que hay ahí y justo a la entrada de las casas, para empezar, está vacía, no hay muebles, pues, pero lo que sí hay son señalamientos de tránsito y sigue explorando, se da con un pasillo muy largo, o sea, son cosas también un poquillo, digamos, entre comillas, ilógicas, porque quiere decir que puede que cada casa tenga, se dice infinidad, creo que sí se dice, como que también son infinitas, por decirlo de alguna forma. Hay un pasillo muy largo, llega a otro cuarto donde hay algunos muebles digamos, en malas condiciones y pareciera que alguien había estado ahí porque pues había indicios de que alguien hubiera estado ahí y de repente empieza a escuchar que alguien grita. Si puedo, te pongo el video, ¿ok? Pareciera que alguien grita. Entonces va, se asoma y como que con la cámara hace zoom y se da cuenta de que no es una persona lo que está gritando, es más bien otra cosa. Y de ahí empieza a correr de regreso hacia donde se cayó, regresa y al final pues sí como que lo ayudan, le avientan un maletín y pues logran sacarlo. Bueno, mientras todo esto estaba pasando dentro del complejo, las personas en el mundo real pues seguían como desapareciendo, ¿ok? Seguían desapareciendo y pues como que sin razón alguna, pero más adelante, te voy a explicar qué onda con esas desapariciones. A lo mejor, no todas, pero digamos que había manera de demostrar que varias de esas desapariciones eran a razón del complejo. Después de lo que pasó con nuestro querido Marvin, digamos que Async volvió a tomar medidas, ¿ok? Lo que empezaron a hacer fue ¿cómo se dice? Como tapar los agujeros de esta habitación y se crea como justo en la entrada, justo por donde entran, se construyó, por decirlo así, como un cuarto que, como que, digamos, que protege la entrada, por así decirlo, porque como ya vieron que había cosas que desconocían, como que hicieron este cuarto que era una transición, digamos, del complejo a la puerta, a la salida, porque aislaba básicamente la entrada al complejo, la entrada-salida al complejo. Bueno, después, justo después, en ese mismo mes, aparece Peter de nuevo. Nuestro queridísimo investigador perdido aparece, sorpresivamente para Async y para él también, porque para él pasaron unas horas, pero para los demás en el mundo real habían pasado ya 2 meses, casi 3. En ese momento, pues digamos que Async como fundación no sabía ya qué hacer con él porque cuando él desapareció se inventaron una historia sobre su muerte, de que había fallecido básicamente en un accidente de tránsito, en un choque, porque pues no sabían si lo iban a volver a ver o no. Entonces lo más, ¿cómo se puede decir? Lo que mejor pudieron hacer fue inventarse una muerte porque no podían hablar acerca de lo que estaban haciendo, del experimento del complejo, de nada de esto. Y pues básicamente eso hicieron. Él vuelve y como que le dijeron así de que
De primero como que no le habían dicho nada y después como que le dijeron, no, pues sabes qué, vamos a hacer, te vamos a hacer como pruebas para ver que estés bien y como para hacer esta transición del complejo al mundo real, porque pues ya pasaron meses y para ver cómo hacerlo y que no sé qué, pero bueno, total, digamos que cada que él preguntaba cuándo voy a salir, quién sabe, ¿no? Le daban largas y largas y largas y él de repente se empezó como este, a desesperar, a crear en su cabeza como que ni siquiera había salido del complejo y estaba jugando con su mente. Total que al final de como de que se entera, bueno, no, se entera creo que hasta después de lo de su muerte falsa, pero en ese momento como no confiaba ni en los doctores ni en las demás personas de Async, termina escapándose, pero hacia adentro del complejo otra vez. Entonces como que otra vez lo pierden de vista y ya no saben qué pasó con él, ¿ok? Al mismo tiempo de que él había aparecido en el complejo, en la entrada, Async estaba vendiéndole la idea, este concepto básicamente de la solución al almacenamiento y la vivienda al gobierno, digamos. Es como que fueron y presentaron este proyecto de almacenamiento y vivienda, donde ellos proponían usar el complejo, pues para construir, digamos, una sociedad. Después, en otra investigación con un grupo, no me acuerdo de los demás nombres, pero uno de los investigadores que iban en ese grupo era Marvin, ¿ok? La cosa es, en medio de esta investigación llegan a un lugar como muy oscuro, a una zona más bien muy oscura del mismo complejo, y se topan con Peter otra vez, ¿ok? Entonces, Peter como que les pregunta cosas y les dice que no les va a hacer nada, que no les quiere hacer nada, que simplemente quiere que le contesten algunas cosas y Marvin se da cuenta que es Peter y se sorprende mucho porque para ellos él estaba muerto, porque al parecer Async, la historia inventada, pues o sea, ni los mismos investigadores pues sabían la verdad básicamente. Entonces estaba muy como sorprendido de verlo, de escucharlo y le dice pues que él creía que estaba muerto, que todos habían dicho que estaba muerto. Es ahí cuando se entera que fingieron su muerte y ya pues le pregunta así como de que si le habían hecho funeral y eso y pues resulta que sí, y pues uno de los otros investigadores empieza a reportar el suceso. Dice que ahí está y que estaba armado y que no sé qué, porque le quitó el arma a uno de los investigadores con los que iba Marvin y pues no le quedó de otra al Peter más que matarlo, al que estaba como reportando que lo habían encontrado. De ahí el Peter como que se abre paso con la pistola hacia el mundo real, se abre paso a este como digamos entre que amenazas y así y termina saliendo, ¿ok? Y que supuestamente después el Async de nuevo dijo como que lo encontraron fallecido, pero quién sabe si sea real. En las teorías que hay de la comunidad, pues ellos creen que no falleció, que simplemente fue otra mentira más. Entonces, este después de este suceso también siguen las investigaciones, ¿ok? Siguen las investigaciones, da igual, todo lo que ya ha pasado da igual y le da igual a Async y siguen explorando, siguen investigando el lugar, siguen mapeando el lugar, pero como digamos que entre más buscan, entre más avanzan en el complejo, se dan cuenta digamos de que el complejo como que copia o más bien mal copia el mundo real porque se encontraban con muebles que estaban pues raros en posiciones extrañas, en lugares extraños, incrustados en paredes, incrustados en techos, incrustados en el suelo. em, por ejemplo, lo de la casa con las señalizaciones adentro. O sea, como que trataba de copiar lo que había afuera, pero como, digamos, como que si fuera como que la mente del complejo, por decirlo de alguna manera, no entiende totalmente el concepto que tenemos de casa, calles, señales, muebles, y entonces por eso dentro de las casas terminan habiendo señales, por eso terminan muebles incrustados en paredes, entonces básicamente está tratando de copiar el mundo, pero lo hace mal. No sé si me explico. Y
Y además de darse cuenta de eso, junto con todos los sucesos que ya pasaron, se dan cuenta de que otra cosa que no puede copiar y que más que no pueda copiar, distorsiona, es el tiempo, que lo podemos ver con el suceso de Peter, que básicamente para él pasaron unas horas desde que se ve que se le desaparecen sus compañeros. Él como que regresa, trata de explorar, medio se pierde y ya cuando vuelve, es cuando encuentra el cuarto que hicieron como para proteger, digamos, la entrada del complejo, que él evidentemente no tenía idea que eso existía, porque para él habían pasado unas horas, pero digamos que en el mundo real ya habían pasado casi 3 meses y es como que, what? Además de que él estaba como en perfectas condiciones, no es como que si tú estás perdido en ese lugar por casi 3 meses, genuinamente estarías en un estado de inanición, ¿ok? Y él estaba bien, porque para él sí pasaron, digamos, 2 horas, pero en el mundo real habían pasado 2 meses. Son cosas muy extrañas. Y también por otros sucesos que te voy a contar, ahora sí, que lo de las desapariciones de las personas, ¿ok? Digamos que yo creo que al final sí estaban en conocimiento de Async, porque pues tuvieron que darse cuenta después, pero digamos que de primera instancia las desapariciones de ciertas personas, pues no se sabía que era a causa de esto, ¿no? Del complejo. Pero resulta y resalta, pasa y acontece que em, dentro de esta historia hay 3 cortometrajes encontrados, que vienen siendo videos encontrados, como de que cámaras que se encuentran y salen estos videos. Es lo que te expliqué hace rato del phone footage. Estos sucesos de los del phone footage se registran entre 1991 y 1995, ¿ok? Y una de las cosas extrañas es que, digamos, que confirman que el complejo como que tiene este salto de tiempo, es porque en el primer video encontrado es digamos que había unos jóvenes grabando pues algo, no sé, algo para su canal de YouTube, algo para algo que ellos estaban haciendo tipo película, una cosa así. Resulta que el camarógrafo que estaba con ellos de repente como que lo chupa el piso, por decirlo de alguna manera. El piso se lo traga y cae dentro del complejo. Entonces él empieza a explorar, grabando, evidentemente si no no sabríamos lo que sabemos. Va grabando el lugar, explora, trata como de encontrar una salida, pero de repente escucha también como a alguien, básicamente. Escucha a alguien y cuando va como en búsqueda de ese alguien, se da cuenta que no era una persona. Se da cuenta que era este mismo ser que persiguió a Marvin la vez que se cayó por el túnel, por el agujero, pues. Este, y básicamente digamos, esta criatura se le había puesto el nombre de Lifeform o la bacteria. Esto debido a que se cree que nace desde la bacteria mutada que se encontró en el cuerpo fallecido. Pero bueno, eso es lo primero. Después de que él está como huyendo de esta entidad, le vamos a decir, llega como digamos, a un agujero que parece resbaladilla y pues no le da la confianza como de saltar y pues se lo terminan comiendo, básicamente. Entonces, ahí se acaba ese primer video, pero para lo que te digo que confirma que hay como un salto en el tiempo es que cuando él está grabando de inicio se ve que es 1991 y para cuando la cámara, después de que la criatura, la entidad lo agarra, él suelta la cámara y la cámara termina cayendo al mundo real otra vez, pero la cámara ahora dice 1995, entonces hubo un salto de 4 años, ¿ok? Es como que, pues raro, porque en realidad él acababa casi de caer, dentro del complejo y para cuando regresa a la cámara del mundo real ya habían pasado 4 años. Pero bueno, en el segundo video encontrado es el video de una chavita que se encuentra en su cochera y tiene marcado en el piso con una cinta un cuadrito y ella dice que encontró pues algo raro porque ese es justo esa parte, ese cuadrito que ella delimitó, como que chupa las cosas. Si ella avienta algunos trocitos de madera
y pues se ve como que los absorbe, básicamente. Y después con ¿cómo se llama? Con una cinta métrica, trata de ver hasta dónde llega este agujero, o sea, como que trata de medir, pero en lo que lo está midiendo empieza a vibrar el piso y la chupa a ella también. Entonces termina dentro del complejo también con su cámara, porque pues ella evidentemente estaba grabando esto de que se lo encontró y eso, y ella cae y empieza a explorar. Después de un rato de estar explorando, encuentra un carro, ¿ok? Es un carro chocado contra la pared y se le hace muy raro, pero digamos que este suceso del carro se puede como que vincular a un suceso que pasó, pues evidentemente en la vida real, que un carro desaparece en plena, ¿cómo se llama esto? En plena autopista. De la nada, uno de los carros desaparece. Entonces, pudiéramos como conectarlo con el video de esta chica que pudiera ser ese mismo carro, o que creo que sí es ese mismo carro, que al ser chupado, pues cae y pues sigue y pues se choca. Y pues las personas que estaban ahí, pues fallecieron, básicamente. Y pues ella, digamos que sigue de largo del carro, sigue explorando, llega a también ella a un punto donde se encuentra con, digamos que es igual al ente, a la entidad que se encontró el camarógrafo y Marvin, pero está como desarrollándose apenas porque no se ve igual a la otra y pues ella trata de como de huir, pero al tratar de huir entra por un pasillo que no debía y termina en un cuarto sin salida. Pero antes de que la atrape, digamos, la entidad esta, como que el cuarto empieza a soltar unos rayos verdes raros y es como que no se sabe qué pasó ya después porque pues se corta el video. Y ahí termina esta segunda cinta. Para la tercera cinta, para el tercer video que se encuentra, es un chico que está grabando, digamos que es como un blog, o sea, no tiene nada que ver con nada, simplemente está grabando y en una parte del blog, haz de cuenta que él está hablando como con la persona que le está rentando, por decirlo así, el lugar, digamos que con la dueña de su Airbnb. Entonces, de la nada empieza a oír como cosas en su sótano y cuando va a investigar se da cuenta que hay como una pared que está rota y de fondo se ve parte del complejo. Entonces, pues él no tiene una mejor idea que entrar y después de que entra, pues básicamente se queda ahí, encerrado adentro y empieza a explorar también. Y en esta exploración, él, pues digamos que empieza a escuchar como si lo siguieran. Total que al final se topa de frente con alguien que parece humano, que no lo puede ver bien, pero en el video parece como si fuera una persona que lo empieza a seguir. Y pues él corre y eso, total que al final, digamos que se puede salvar de eso, como que entra a otra zona que después termina cerrando con ¿cómo se llama esto? Con un sofá y un ropero, creo que era, y pues así termina de como de escapar de él. Él sigue explorando hasta que llega a una casa donde ve como que hay huellas, hay una bota incrustada en el piso y de repente empieza a escuchar personas. Entonces, él trata de hablar con las personas y resulta que era como el papá, digamos, de la casa y le dice que se vaya, que si no va a llamar a la policía y que no sé qué, y que no sé qué cuánto. Y pues ya nuestro amigo le dice, no, pues que necesita ayuda, que lleva mucho tiempo explorando ahí y nada más no encuentra una salida, que le dice el otro que se vaya, que no sé qué. Y él le dice, pues es que sí me quiero ir, pero no sé cómo irme de aquí, llevo mucho tiempo aquí. Y bueno, pues total. El señor como quien dice, es como si tú ahora mismo estás en tu casa y empiezas a oír a alguien en tu casa o fuera de tu casa y tú dices fantasmas, pero no, porque te empieza a hablar. Te empieza a hablar y te dice así de que, ayúdame, estoy atrapado en un lugar que no conozco y que no sé cómo salir. Y que tú vas, abres la puerta y ves que no hay nadie afuera. Y estás adentro y pues no hay nadie adentro. Entonces, ¿con quién estás hablando? Entonces, este señor lo que hace es como decirle, ¿estás adentro de mis paredes? Y el muchacho se queda como de, no, no, yo no te puedo ver y tú no me puedes ver, no sé qué está pasando, ¿sabes? Entonces el papá como que termina queriendo abrir una rejilla dentro de su casa para ver si alcanzaba a ver algo, porque para él le estaban hablando desde dentro de sus paredes. Y cuando abre esta rejilla, resulta que también este señor resulta ser absorbido por el complejo, ¿ok? Y pues ya de ahí hace como un
digamos que como que deja de grabar y ya en la siguiente toma es él, como diciendo que no sabe qué le va a pasar y que no sé qué, y la cámara se queda sin batería y ya no sabemos pues qué pasó con él. Y entonces, estas son, los 3 casos que hay registrados en cámara pues de esta situación, ¿ok? Que la cosa aquí es, espérame, ya. La cosa es, las personas terminan, haciendo no clip, que es el concepto que se usa es no clip, que es básicamente esto que haces al, digamos, ser absorbido, como es que no es teletransporte, porque, o sea, literalmente como que caes, ¿sabes? Como que te chupa, digámoslo así. Entonces, eso es como, digamos que sí, es como esta acción de teletransportarte dentro del complejo. Y número 2, las zonas nulas. Las zonas nulas son estos espacios como donde el punto entre nuestro mundo y el complejo como que convergen y se hace estas zonas nulas, que son las zonas en las que, por ejemplo, tú puedes atravesar una pared o tu suelo se vuelve como un ducto, por así decirlo, hacia el complejo. Entonces, las zonas nulas son eso, son como, digamos, una falla en nuestra realidad que nos llevaría hacia el complejo. Bueno, hasta aquí toda la historia. Creo que es muy larga, pero espero y te sirva como para entender lo de la película. Ahora, otra cosa, no va a ser como que la película continúe con lo de como con lo de la fundación y eso. Que siento yo que va a haber muchas referencias a esta historia, por eso te la quise contar. Y pero no va a ser como que una continuación de esto, sino más bien como la expansión de justo este mundo creado por Game Pixels, ¿ok? Porque creo que tengo que explicar ahora sí que no, yo genuinamente no creo que sea un mundo de niveles, como algunos estaban como tratando de decir, como de que ojalá tuviera tal nivel y que no sé qué, que apareciera y que no sé qué. Dudo mucho que eso pase, sinceramente. No creo que haya niveles aquí, más bien, este, porque también dentro de toda esta historia se vio que había ciertas zonas que podrían ser, por ejemplo, lo del vecindario, una zona de albergas y, y una zona tipo de edificios, por así decirlo. No son niveles, sino que son más bien zonas dentro del complejo. No hay niveles. No, en la historia de Kane no hay niveles. Son más bien zonas que, pues, digamos que de repente aparecen, justo por el hecho de que el complejo malcopia nuestra realidad. Entonces, habrá zonas a lo mejor de que te hagan recordar a los pool rooms, pero no va a ser un nivel como tal. Eso es lo que yo pienso, ¿ok? Porque apenas hoy vamos a ir a ver la película. Entonces, ya después te diré si sí o si no, ya que la vea, pero mi idea es que no es nada y no tiene nada que ver acerca con los niveles, es más bien como que va a haber zonas que a lo mejor sí, te recuerden a algunos niveles de los backrooms, pero no son niveles como tal, es simplemente una zona, ¿ok? Nada más para que quede bien claro. Digamos que las referencias que vamos a poder ver en la película hacia la historia de YouTube son, las campanillas de viento, que vienen siendo una referencia a Iván de nuestra historia de YouTube. Este, otra referencia son unos soles que se encuentran dentro de la casa del Found Footage número 3, que es este último que te conté, donde nuestro amigo habla con una persona en el mundo real. Otra cosa, son, digamos que, este, se ve en uno de los trailers que hay cartones de personas que hablan. Entonces, digamos que eso puede ser una cosa que Async hizo después, como para atraer a las entidades, como para poder estudiarlas. Digamos que en la interweb y yo creemos que Async dejó estos cartones con audios de personas para atraer a las entidades para poder estudiarlas. Porque pues recordemos que las entidades, pues cada que veían una persona, pues básicamente iban hacia donde ella, porque tratan de imitar, digamos, las voces de las personas. Pero bueno, otra cosa, digamos que referente a la historia de los backrooms, no tanto como tal a la historia de Kane, es la tienda de muebles. Porque creo que esto no te lo expliqué, pero la foto
que se compartió en 4chan era una foto de una remodelación de una tienda. Esta foto la subió, digamos que el nuevo comprador de este lugar iba, no me acuerdo cómo se llaman, a ver, creo que sí lo tenía anotado por aquí. Se llama Hobbytown, Hobbytown, Hobbytown. Son, digamos que un lugar de pista de carreras, de carritos de carreras, por decirlo de alguna forma. Compró el lugar que antes había sido una tienda de muebles. Entonces, justo cuando estaba vacío, tomaron fotos como para que se viera, digamos, un antes y un después, como para el antes y después de la tienda, ¿ok? Antes era una tienda de muebles y después iba a ser pues la pista de carreras. Y esa foto del papel tapiz amarillo sale de ahí, de ese lugar, de esa remodelación. Y este dentro de la película va a haber una referencia a esto justo en un área donde va a haber como unos tipo arcos, son referencia a esa tienda antigua de muebles, ¿ok? Solo nada más para aclarar. Y hasta donde se sabía cuando se publicó esa foto, pues no, más bien no se sabía de dónde había salido esa foto y hace apenas hace un tiempo se dieron cuenta que esa foto había salido justo de esto, de lo de la tienda de muebles. Entonces, por eso nuestro queridísimo Kane lo añadió como referencia a la película. Ok, todas estas cositas así como que te parecen como que insignificantes para toda la comunidad dentro de los backrooms, creo que es más bien como el detalle que le está poniendo, o más bien que ya le puso a la película, está como que genuinamente increíble. Es como que de verdad le puso mucha atención a los detalles y no sé, yo de verdad tengo muchas ganas de verla. Entonces, creo que ya con eso queda más que claro las cosas que debes de saber. Creo que ahora sí, ya con eso termino y hoy voy a ir a ver la película. Yo creo que espero y de verdad puedas estar viendo esto este mismo día que te lo estoy grabando, que es hoy, miércoles. Y pues voy a ir a ver la película ya que vuelva. Te digo qué tal, te digo si sí me gustó o te digo qué onda, ¿sabes? Voy a tratar de hacer reels que resuman todavía más la información porque creo que este video va a quedar muy largo, pero ya. Ahora sí, eso es todo. Ah, bueno, de fondo estás viendo Liminal Industries de Minecraft, por si tenías duda y por si lo quieres buscar para jugarlo, pues ahí está. Y ahora sí, suscríbete, dale like y cómpratelo con tus amiguitos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.